La plataforma Blackboard nos permite hacer evaluaciones con preguntas de diferentes tipos. Hoy vamos a ver aquí la opción de respuestas múltiples. Esta es una opción que se utiliza cuando quiero hacer selección múltiple y hay varias posibles respuestas. Para hacer una pregunta de respuestas múltiples tengo que tener ya preparada una evaluación. En este caso aquí tengo una evaluación de prueba y para incluir preguntas le debo decir editar la evaluación. Una vez en editar la evaluación voy a crear la pregunta y en este caso va a ser una pregunta de tipo respuesta múltiple. Como todas las preguntas de Blackboard va a tener un título de la pregunta que no es necesario diligenciar. Ahí puede estar el nombre del profesor que la hizo o puede estar el tema o subtema de lo que vamos a evaluar. Luego vendrá entonces el texto de la pregunta, que en selección múltiple se sugiere que sea un texto que pueda ser comprensible, que tenga un tamaño suficiente para explicar todo lo que nosotros queremos como objetivo de esta pregunta. En este caso recuerden que vamos a tener preguntas que tienen más de una respuesta. Esto hace la pregunta un poco más difícil en la mayoría de las ocasiones porque yo voy a tener unos distractores que son correctos y otros distractores que son incorrectos. Es muy importante aquí tener claro que si hacemos una pregunta de este tipo, ojalá tenga más de una respuesta porque si utilizamos una selección múltiple de una sola respuesta, deberíamos utilizar más bien varias opciones de Blackboard como está consignado en un video que ustedes pueden ver en esta misma plataforma. Voy a tomar una pregunta que yo ya tengo construida, la cual dice: ¿cuáles de las siguientes plataformas están licenciadas para ser usadas en la Universidad Javeriana? Observen que esta es una pregunta que tiene varias respuestas. Él me pide si le pongo numeración de la respuesta, en general no es necesario. Me pide la orientación de la respuesta, si puede ser vertical o horizontal. En general siempre optamos por la vertical para que queden uno debajo del otro. Y aquí sí viene un concepto muy importante y es el de permitir o no el crédito parcial. En este caso vamos a tener una pregunta en donde vamos a poner 6 distractores. De los 6 distractores, 4 están bien y 2 están mal. Si yo no le pongo crédito parcial, si no marco la opción de crédito parcial, quiere decir que los estudiantes para obtener el máximo valor de la pregunta deben contestar bien las 4 y no contestar las 2 incorrectas. Cualquier otra respuesta va a ser marcada con un valor de 0. Si yo les permito crédito parcial, esto quiere decir que si un estudiante responde 3 de las 4, va a obtener el 75% del valor de esta pregunta. En la siguiente opción, cuando yo le doy crédito parcial, observen que se me activa una opción de permitir puntuaciones negativas para las respuestas incorrectas. Eso quiere decir que las respuestas que no estén bien, las cuales yo haya marcado como incorrectas, si ellos responden una pregunta de esas, el sistema les va a bajar en un porcentaje que yo voy a decidir. Esto es muy importante porque cuando yo tengo un sistema de preguntar con respuesta múltiple, si no le pongo esta opción de puntuación negativa, los estudiantes se pueden dar cuenta y contestar todas las opciones. Al contestar todas las opciones va a quedar correcto todo el punto y por lo tanto no voy a cumplir con mi objetivo de evaluar adecuadamente a los estudiantes. Entonces, si ustedes permiten el crédito parcial, les sugiero que utilicen también permitir puntuaciones negativas para las respuestas incorrectas. Me aparece otra opción de permitir una puntuación general negativa para esta pregunta. Eso quiere decir que si yo tengo muchas opciones incorrectas y les pongo un porcentaje del 40%, es posible que este estudiante tenga un valor negativo en la pregunta. En general esta opción no la utilizamos, pero la tenemos como posible. Y la siguiente es una que utilizamos en general cuando hacemos preguntas de selección múltiple, y es que las respuestas se muestren en orden aleatorio, para que así a los estudiantes les salgan en diferente orden y ellos no puedan acostumbrarse a saber cuál es la respuesta correcta. En este caso, él trae por defecto 4 respuestas. Yo voy a decirle que lo que quiero son 6 respuestas.
Entonces, cuando él me pregunta cuáles son las siguientes plataformas que están licenciadas para ser usadas en la universidad, observen que me sale cada una de las respuestas y miren cómo acá me salen cuadrados. En el caso que esto fuera una pregunta de varias opciones con una sola respuesta, me saldrían círculos y los círculos son excluyentes. Miren que acá sí me permite marcar varias de las respuestas correctas. La primera opción que vamos a ponerle aquí es Blackboard. Evidentemente la Universidad Javeriana tiene licenciado Blackboard, luego definitivamente es correcta. La segunda opción que vamos a poner aquí va a ser la opción de Teams, que es la herramienta de trabajo en equipos de Microsoft, la cual la universidad también la tiene debidamente licenciada. Vamos a ponerle también el Skype empresarial. El Skype empresarial es una herramienta que viene también con con el Microsoft Office 365 empresarial. Vamos a poner otra que nosotros tenemos disponible, como es el Office 365. Miren como a las 4 preguntas, a las 4 opciones les he puesto marcado con un chulo. Y las opciones que no van a ser, voy a poner aquí por ejemplo el WhatsApp y voy a poner aquí Facebook. No tenemos nosotros licencias para trabajar en Facebook con licencias de la Universidad Javeriana. Miren entonces que cuando yo termino de hacer la pregunta debo utilizar este botón, que es actualizar el porcentaje del crédito parcial, porque ahora miren que todas las preguntas valen 0. Este botón me actualiza el porcentaje del crédito parcial y él va a distribuir el 100% del valor de la pregunta en el número de respuestas correctas que tenemos. Una vez le doy clic acá, observen cómo en cada uno de los recuadros del valor de la pregunta me va a aparecer que tiene un crédito parcial del 25%. Como yo les decía, miren que en las preguntas que son incorrectas, él me aparece un crédito parcial de 0. Como en la parte de arriba le marcamos que vamos a tener crédito parcial, o sea que los estudiantes van a tener la posibilidad de contestar unas bien y otras mal, y eso les va a valer un porcentaje de la pregunta, y también le dimos que permitimos puntuaciones negativas para las respuestas incorrectas. Esto quiere decir que yo aquí les puedo poner un porcentaje menor. Le ponemos con el negativo y le podemos poner, por ejemplo, 20% y menos 20% en la otra. Esto quiere decir que si algún estudiante marca como respuesta correcta WhatsApp, le va a disminuir en un 20% la nota de lo que valga esta pregunta. Si esta pregunta vale un punto, entonces le va a poner un 0,8 si llega a contestar las 4 buenas y la que es incorrecta. Esta es una de las mejores opciones que tenemos porque tenemos bastante información y tenemos una pregunta que generalmente aumenta en su dificultad. Si estamos haciendo preguntas en esta época de coyuntura en donde los estudiantes van a estar solos en su casa y tienen disponibles todos los libros, tienen disponible internet, tienen disponible la conexión con sus compañeros, pues la dificultad de las preguntas puede ser una herramienta interesante para que ellos tengan que resolver algunos problemas y así cumplir con los objetivos del curso. Luego, como siempre, voy a tener opinión. Yo le puedo poner un comentario para respuesta correcta, le puedo poner un comentario para respuesta incorrecta. Esto solo lo van a ver los estudiantes cuando ellos puedan ver su evaluación. No es necesario ponerla si ustedes hacen la retroalimentación de otra manera. Luego me da las categorías y palabras claves, las cuales en general es mejor no utilizar. Esto es para cuando hacemos bancos de preguntas. Y luego tenemos las notas del profesor, donde uno puede poner alguna anotación sobre qué tiene que ver esta pregunta. Una vez terminamos de hacer la pregunta, le voy a dar enviar para que ustedes vean cómo queda configurada. ¿Cuáles de las plataformas están licenciadas para ser usadas en la Javeriana? Entonces miren cómo me parece 4 respuestas correctas y 2 respuestas que no tienen la marca verde, o sea que estas 2 respuestas son incorrectas. Insisto, si ustedes utilizaran la opción de no marcar el crédito parcial,
Para que el estudiante obtenga en este caso el valor de 10 puntos que está valiendo esta pregunta, necesita contestar con este patrón de respuesta exacto. Cualquier cosa, si por ejemplo le falta marcar Teams, va a tener 0. Si marca alguna de las dos incorrectas, va a tener 0. Si le permitimos crédito parcial, eso quiere decir que si el estudiante contesta 2 de las buenas, solamente estas 2 primeras, él va a obtener la mitad del valor, en este caso sería 5. Pero como además le pusimos que tenga un valor negativo en las dos respuestas que están incorrectas, él entonces, si alguna de las dos es marcada, le disminuirá un 20%, en este caso 2 puntos de los 10 puntos que vale la pregunta. La sugerencia cuando hacemos esto de tener preguntas que tienen penalización, en general lo que nosotros hacemos es ponerle una nota en la pregunta al paciente, al estudiante. Voy a escribir aquí, voy a editar, le decía, entonces miren cómo acá le puedo uno poner respuesta múltiple, para que además el estudiante se acuerde que es una respuesta múltiple con penalización. Eso quiere decir que si responde alguna incorrecta, le va a disminuir el valor de su respuesta. Y ahí sí ya le doy enviar, y ahí podemos ver cómo quedó configurada la pregunta. Para que veamos cómo le aparece al estudiante, vamos a darle a aceptar. En mi posición de profesor que está activada, le voy a dar evaluación de la prueba. Vamos a comenzar. Y miren lo que me aparece. ¿Cuál de las siguientes plataformas están licenciadas para ser usadas en la Universidad Javeriana? Miren que me aparece en un orden diferente al que yo puse, por eso fue que le pusimos orden aleatorio. Y miren cómo yo puedo marcar las diferentes opciones y no son excluyentes porque este es un formato de respuesta múltiple. Recuerden entonces que si yo marco alguna de las incorrectas como WhatsApp o Facebook, él me va a bajar en la nota, y para tener una respuesta perfecta tendría que tener marcadas solamente las 4 que son correctas y desmarcadas las otras 2. Una vez el estudiante termina y escoge las opciones, pues simplemente le da a guardar y enviar y ya manda su examen. Espero que les haya servido. Vamos a continuar y van a tener ustedes disponibles tutoriales para otros tipos de preguntas.